Mi nombre es Eric y como proyecto para la clase de Animales 2 se realizará este video en donde el principal objetivo del video es mostrar los diferentes tipos de transporte que hay en la membrana celular, las divisiones de estos y cómo se llevan a cabo en las membranas. Comenzamos hablando de la naturaleza de las membranas. El modelo actualmente más aceptado por la comunidad científica es aquel propuesto en 1972 por J. S. Singer y Gard Nicholson. Los constituyentes de la membrana celular varían en la composición química de estos. Por su parte tenemos los componentes que son de origen proteico, los que son de origen lipídico y los que son de origen hidrocarbonado. Siendo de gran importancia los componentes de origen hidrocarbonado se encuentran los fosfolípidos, los cuales son moléculas anfipáticas, lo cual quiere decir que son moléculas que tienen dos dominios, uno hidrofóbico y uno hidrofílico. Al ser moléculas anfipáticas, esto impide que moléculas polares pasen a través de ellas, ya que al interior de esta bicapa se encuentra un espacio hidrofóbico en los cuales no pueden pasar estas moléculas polares. Sabiendo la naturaleza de esta bicapa lipídica, se puede influir que existen canales proteicos, los cuales van a permitir el paso a aquellas sustancias polares que no pueden pasar a través de la membrana, o aquellas sustancias que son demasiado grandes para pasar a través de la membrana. Hablando del contenido proteico, se pueden encontrar dos tipos de proteínas, aquellas llamadas proteínas intrínsecas y aquellas llamadas proteínas extrínsecas. La principal diferencia de ellas es el lugar en las que se encuentran estas, siendo las proteínas intrínsecas o conocidas también como transmembrana, proteínas que atraviesan toda la membrana. En cambio, las proteínas extrínsecas son aquellas que se encuentran de un lado de la membrana, ya sea del lado interno o del lado externo. Hablando más a fondo de los fosfolípidos, se sabe que estos tienen una cabeza polar o hidrofílica conformada por un grupo fosfato y una cabeza orgánica que en su general es colina. Por otro lado, la parte no polar o hidrofóbica está conformada por dos cadenas de ácidos grasos, ya sea saturados o insaturados. Se sabe que para el transporte membranal las dos partes más importantes de la membrana son la bicapa lipídica y las proteínas intrínsecas. Repasando las funciones de la membrana celular, se tiene que delimita el citoplasma de las células, comunica a esta con otras células, sirve como un filtro de alta selectividad para dejar pasar sustancias importantes para esta y el más importante, al menos para este video, el transporte celular. Hablemos del transporte celular. Dentro del transporte celular se encuentran dos categorías, el transporte activo y el transporte pasivo. En el caso del transporte pasivo se encuentra dividido en difusión simple y difusión facilitada. Las características del transporte pasivo es que este no requiere energía y está a favor de un gradiente de concentración. Esto quiere decir que pasa de donde hay más a donde hay menos. Difusión simple y difusión facilitada. Como su nombre lo dice, difusión es el paso de una sustancia a través de una membrana. Para el caso de difusión simple, es el paso de las sustancias a través de la membrana. La membrana, como bien se ha mencionado, tiene una característica de ser anfipática, siendo que existe una región hidrofílica y una región hidrófoba. La región hidrofílica se encuentra tanto al interior como al exterior de la célula. Teniendo en cuenta la polaridad del centro de la bicapa lipídica, se sabe que las moléculas que no son afines a esta polaridad, siendo así las polares, no pasarán a través de la membrana, así como tampoco pasarán aquellas moléculas demasiado grandes. Por consecuente, las únicas moléculas que podrán pasar serán algunos gases como el oxígeno, como el CO2, o algunas moléculas lipídicas, como las hormonas de origen lipídico. Por otro lado, en la difusión facilitada se tiene, como bien dice su nombre, un facilitador del transporte. Por otro lado, la difusión facilitada se da a través de un facilitador que son los canales proteicos. En este caso es un ejemplo de una acuapurina que deja pasar el agua. Entendiendo esto, se sabe que los canales proteicos son proteínas que dejan el paso de aquellas sustancias que no pueden pasar a través de la membrana, ya sea por su tamaño
o su polaridad. Por ejemplo, los iones. Por ejemplo, los canales de sodio que permiten los potenciales locales y los potenciales de acción requieren de estos canales iónicos para dejar pasar el sodio y así llevar a cabo el potencial. Empecemos hablando del transporte activo. El transporte activo tiene un requerimiento energético y este se puede dividir en dos categorías: el transporte activo primario y el transporte activo secundario. En el transporte activo primario se requiere energía, específicamente energía proveniente de los enlaces del ATP. Otra característica de este es que va en contra de un gradiente de concentración. Las proteínas encargadas del transporte activo primario son conocidas comúnmente como bombas, ya que son proteínas que meten y sacan iones a la par mediante el uso de ATP. Teniendo en cuenta esto, se puede inferir que las proteínas que son bombas tienen una actividad ATPasa. Como ejemplo, veremos la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio tiene como función cambiar las concentraciones de sodio y potasio en la célula, teniendo como referencia que el potasio se encuentra más concentrado al interior de la membrana que al exterior, y de manera contraria para el sodio, siendo que este se encuentra más concentrado al exterior. Primer paso, la bomba sodio-potasio adquiere 3 moléculas de sodio a su interior. Con la acción de la catálisis del ATP para obtener un ADP y un grupo fosfato, se liberan los 3 sodios obtenidos hacia el exterior. Al estar la bomba sodio-potasio abierta hacia el exterior, esta recibe 2 iones potasio que son transportados hacia el interior de la membrana gracias a la energía que tenía el grupo fosfato antiguamente desfosforilado, terminando así el ciclo de bombeo de sodio y potasio. Cabe recalcar que esta es una fuerza importante, ya que al modificar la concentración de sodio y potasio tanto al interior como al exterior de la membrana, permitirá el mantenimiento del potencial de membrana en reposo, ya que al modificar que el sodio esté más concentrado al exterior, los canales de sodio encargados del potencial de membrana tenderán a meter este sodio al interior de la membrana. Por último, el transporte activo secundario es aquel que requiere energía, pero esta energía no es tomada del ATP. En cambio, la energía que este toma es la energía de un gradiente electroquímico. Este transporte, el transporte activo secundario o también conocido como cotransporte, es el transporte que a través de una proteína transportadora se encarga de transportar 2 moléculas al mismo tiempo, ya sea en un sentido antiporte a lados contrarios de la membrana o en un sentido sin porte al mismo lado de la membrana. Ejemplificando el sin porte, que es aquel donde 2 moléculas pasan al mismo lado de la membrana a través de un transportador, se tiene la bomba de sodio y glucosa, cual transporta sodio, el cual está más concentrado hacia el exterior de la membrana, y al mismo tiempo transporta glucosa, que está menos concentrada al exterior de la membrana. Al recibir la energía que está dada por el gradiente electroquímico, esta abre hacia el interior de la membrana, dejando pasar las moléculas transportadas de sodio y de glucosa.